Ontología moderna y contemporánea. La metafísica moderna. El paso del periodo medieval a la era moderna suscitó una serie de cambios en la cultura y la vida de los pueblos. Estos cambios vinieron antecedidos por el Renacimiento, el humanismo y la Reforma protestante de Martín Lutero. En el cambio filosófico, el cambio se hizo evidente en René Descartes, quien a través de sus conceptos generó la nueva orientación racionalista de la modernidad. El interés fundamental fue entonces la pregunta por la verdad. ¿Era posible la verdad? ¿Cómo tener una verdad indudable? El cartesianismo. Con este nombre se conoció el pensamiento de Descartes, quien consideraba que el hombre fundamental era el problema del método. En su discurso del método presentó la necesidad de olvidar todos los conocimientos adquiridos y buscar un conocimiento que fuera claro y evidente, es decir, que no necesitara comprobación. El camino para llegar a la adquisición de este conocimiento debía de ser el de la duda metódica. En su búsqueda, Descartes se encontró con la única evidencia que le permitía conocer lo real, el hecho de que al dudar de todo era el quien dudaba a través de su pensamiento. A partir de esa reflexión afirmó cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. La sustancia para Descartes. El cartesianismo comprende la sustancia como aquello que se puede entender por sí mismo y que no necesita otros elementos para ser entendida. Concibe dos tipos de sustancia que son irreconciliables entre sí: la sustancia pensante, que es el hombre, y la sustancia extensa, que es el mundo. Ese núcleo mínimo del pensamiento de Descartes será de gran trascendencia para todo el pensamiento posterior, motivo por el cual es considerado como el padre de la filosofía moderna. El pensamiento cartesiano tomó dos vías diferentes: el racionalismo, el cual afirma que el criterio para llegar a la verdad se encontraba en los datos de la conciencia, es decir, que las ideas son innatas. El empirismo, que consideraba los sentidos como el criterio más adecuado para llegar a la verdad, es decir, que las ideas se componen de sensaciones y son adquiridas por la experiencia. Esta contradicción entre los criterios para llegar a la verdad fue abordada por Immanuel Kant, quien intentó resolverla en su obra La crítica de la razón pura, a partir de la cual su pensamiento se conoce como criticismo kantiano. El culmen de la metafísica moderna. Nuevas posiciones frente al problema del ser. El problema del conocimiento del ser planteado por el empirismo y el racionalismo no fue enteramente resuelto por el criticismo de Immanuel Kant. Se generaron entonces en el siglo XIX dos posiciones radicalmente opuestas que revivieron el problema: el idealismo del filósofo alemán Hegel, que intentó explicar el ser a partir de la sola razón, y el positivismo del filósofo francés Auguste Comte, que intentó explicar la realidad a partir de la sola experiencia de los sentidos. Ser para Hegel. El ser fue comprendido por Hegel como devenir, como movimiento continuo, y la tarea de la razón no era otra que explicar conceptualmente las estructuras lógicas de ese movimiento. La realidad está constituida por relaciones de negación. La realidad para el idealismo hegeliano es el cambio de las cosas en la negación de unas con otras. El pensamiento para Hegel es el único capaz de sintetizar el problema haciendo conciencia sobre la relación entre contrarios, por lo cual supera el devenir de la realidad y se convierte en el ser mismo de la realidad. La realidad para Hegel comienza a ser solo en el pensamiento. Podemos añadir que Hegel pretende construir una filosofía capaz de explicar la naturaleza y el hombre, el pasado y el presente, toda la realidad, sin dejar fuera de ella absolutamente nada. La metafísica de la realidad. Vigencia de la metafísica. Para los filósofos contemporáneos, la metafísica es algo que le acontece al hombre por el mismo hecho de ser hombre. Es el acontecimiento en el cual el ser humano sobrepasa todos los horizontes que le impone el medio y el entorno, para abrirse a la totalidad del ser, es decir, al mundo. A primera vista podríamos pensar que la ontología se mantiene vigente hoy. Filósofos tan importantes en nuestro siglo como Nicolai Hartmann, Edmund Husserl, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, entre otros, aún representando distintas direcciones, han presentado un renovado enfoque de la ontología, conservando aspectos en común tales como rechazo de la filosofía centrada en las esencias, en lo universal, y preocupación por lo concreto y singular, la utilización del análisis fenomenológico como base de la filosofía. La realidad supera al ser. El filósofo español Xavier Zubiri nos presenta un enfoque renovado de la ontología, en el cual el término realidad supera y deja en un segundo plano el prepotente ser. Este no es otra cosa que la ruptura con la ontología y un regreso a la filosofía primera, a la filosofía sobre lo real, que para Zubiri es la metafísica. El hombre es un ser metafísico, es decir, abierto al mundo de lo real. El hombre se desenvuelve en ese mundo de lo real a partir de varios elementos: el entorno, el cual se refiere a todas las cosas que rodean al hombre y que él percibe por sus sentidos;
El medio, tanto el hombre como el animal, se encuentran en un entorno, pero a diferencia del animal, el hombre se sirve de determinados elementos del entorno para sus fines y objetivos. El mundo es la totalidad de lo real, el horizonte, el estímulo y el reto para el hombre. La situación es la manera como el hombre está en el mundo, su vivencia, su circunstancia, su situación en general. Y la habitud es la manera como el hombre afronta su realidad, la forma como se enfrenta con las cosas. Esta metafísica es una metafísica del hombre en relación con lo otro, con el otro. Es una metafísica de la alteridad, en la cual el hombre es un ser personal, social, moral, cultural, que crea su mundo dentro del conocimiento de su realidad.